para concluir el programa y la unidad de aplicaciones de la integral, tenemos el problema de la lista que les envié y de los videos que ya vieron en YouTube, la W, y que nos dice que es un problema sobre economía. Dice, suponga que dentro de X años, que debería de ser T, dice, un plan de inversión genera utilidades a razón de... Bueno, este tipo de problemas en economía, donde tenemos dos proyectos, el proyecto 01 y el proyecto 02, que compiten para la inversión. ¿Qué significa eso de que compiten para la inversión? Pues que el dinero siempre será limitado. Ahorita en estos días que se habla mucho de economía y que existe una relación directa economía-salud, que la economía gira alrededor de la salud y la salud gira en concordancia con la economía, que no debería de existir, que la salud debería ser independiente de la economía y que el ser humano debería de tener garantizada la salud sin importar su condición económica y salir a trabajar sin importar las condiciones de salud. Pero bueno, el dinero siempre será escaso. Ni el hombre más rico del mundo tiene la cantidad de dinero que desearía, siempre desearíamos tener más. Entonces, están dos proyectos para invertir el dinero, se llaman proyectos de inversión. Los dos proyectos que van a invertir dinero, y se pretende destinar ese dinero a alguno de los proyectos. Se busca el proyecto que sea más rentable, lógicamente, que la persona, que se llama el inversionista, quiere obtener más dinero y entonces hace una comparativa. ¿Cuál de los dos proyectos le genera mayor utilidad? Entonces, vean, si analizamos rápidamente, dice que este es el eje de la utilidad. La utilidad es la parte con la que se queda el inversionista de dinero, con la parte de dinero que se queda después de pagar materias primas, mano de obra, herramientas, impuestos, etcétera, etcétera. Es la parte final que ya se le queda. En este caso, en el eje vertical, lo llamaremos utilidad y está representada en millones, no recuerdo si es de pesos o de dólares, millones de pesos, vamos a suponer, por año, entre año. Cada uno de será un año y este es el eje del tiempo. Tal vez deberíamos de dejar de llamarlo X y lo llamaríamos el eje T. Y se llamaría el eje U de utilidad, el eje U de utilidad y el eje T de tiempo. Y en el libro, pues viene así, en el video que vieron, dice, la utilidad 2 es igual a 50 más X. Debería de ser así, la utilidad que yo la llamé 2 por ser el segundo proyecto, sería igual a 50 más T al cuadrado. Y ahora no lo estamos representando como nos lo enseñaron desde la secundaria, a representarlo por X y Y, pueden ser otras variables. Hoy es la utilidad, es una función del tiempo. Vamos a ver, conforme pasa el tiempo, la utilidad debe de crecer, se vuelve una empresa más sólida, más consolidada. Aquí pasa lo mismo. Vamos a analizar las dos, ya tenemos la fortuna. Esta entonces sería la utilidad 1. La utilidad 1 sería igual a 200 más 5t, más 5 veces el tiempo medido en años. Esta función me dice, la utilidad del proyecto 1 es igual a 200 millones más 5 veces multiplicado por lo que pasa el tiempo. Cuando el tiempo vale 0, ese es el eje del tiempo en años, cuando el tiempo vale 0,
la utilidad es de 200 millones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando el tiempo vale cero, cuando arrancamos, estaríamos arrancando el primer año, de hecho el año cero, estaríamos arrancando con 200 millones de utilidad, Entonces es un modelo matemático, donde la utilidad es una función del tiempo. ¿Qué significa eso? Este es el eje de las utilidades y conforme pasa el tiempo, cuando el tiempo vale 5 años, la utilidad vale 225. Cuando el tiempo vale 10 años, la utilidad vale 250. Cuando el tiempo vale 15 años, la utilidad vale 275. Y así sucesivamente. Hoy vemos que la utilidad, que en mi gráfica está representada por esta altura, por la altura del eje vertical, que hoy es la utilidad, que la utilidad es una función del tiempo, tanto para el proyecto 1 como para el proyecto 2. Entonces vamos a ver cuál de estas dos del modelo matemático, que eso es lo difícil en la realidad, establecer este modelo matemático para cada proyecto. Aquí tenemos el modelo matemático para este proyecto, eso es lo difícil en la realidad. Ya hacer la comparativa en forma matemática es muy simple y recurrimos al cálculo integral. Si yo calculo, vean cómo en el eje de las X tenemos unidades, millones de pesos por año. Si yo calculara el área bajo esta curva, que la altura vale millones de pesos entre año, y lo multiplico por años, me quedaría la utilidad en millones de pesos. Si yo calculo esta área, toda esta área sería la utilidad que gana el proyecto 1 en 5 años. Para los siguientes 5 años, toda esta sería la utilidad que gana el inversionista del año 5 al año 10. Toda esta utilidad que en la gráfica está representada por el área bajo la curva. Del año 10 al año 15, todo esto sería la cantidad de dinero que se le queda al inversionista por haber transcurrido 5 años. Del año 10 al año 15. Si quiero saber todo lo que va a ganar el inversionista, desde el año 0 hasta el año 15, pues será toda esta área bajo la curva. Toda esta área, desde 0 hasta 15, desde el modelo matemático hasta la U igual a 0, que sería la altura 0, y esta sería toda la ganancia del inversionista, que se llama utilidad, durante los 15 años. Si hago lo mismo para el proyecto 2, veo el área bajo la curva, vean cómo otra vez se cancelan las unidades a la hora que multiplico alto por base o base por altura, son millones de pesos entre año y lo multiplico por año, quedarían así, millones de pesos entre año. Eso es lo que tengo las unidades en el eje vertical. Y la multiplico, que sería la altura, por la base, y la multiplico por año, por la cantidad de años, y me queda en millones de pesos. Ok, vamos a ver. Entonces, los primeros 5 años el inversionista ganaría esto. Los siguientes 5 años, es decir, del año 5 al año 10, ganaría esto. Y del año 10 al año 15, el inversionista ganaría toda esta cantidad. Eso es lo que va a ganar. De hecho, estas áreas que acabo de sombrear es lo que va a ganar. Si elige
este proyecto va a ganar esto, y si elige este proyecto va a ganar esto. Ya de antemano, nada sin hacer cálculos, cuando hacemos las gráficas a escala, ya habríamos visto a puro ojo cuál es el proyecto más rentable, el que genera más área, que es en este caso. El problema me dice en el inciso A, dice en qué tiempo son iguales en qué tiempo se cruzan. Ahora es en qué tiempo, esta es la escala de los tiempos, el eje de los tiempos, perdón. ¿Qué voy a hacer? Pues a igualarlas. Yo quiero saber con donde se hacen iguales. Aquí no son iguales, no son iguales, no son iguales, no son iguales, no son iguales. En este punto sí son iguales. Las alturas, que son los millones, es la utilidad, y el tiempo son iguales. No hay una diferencia de alturas entre las dos gráficas de los proyectos. Los igualo, entonces me dice 200 más 5t es igual a 50 más t cuadrada. Ok, los despejo. Voy a dejar de este lado las t cuadrada, este 5t está sumando, pasa restando, menos 5t más 50, este 200 está sumando, pasa restando, y lo simplifico. T cuadrada menos 5t menos 150 es igual a 0. Y se me generó una ecuación cuadrática cuya solución la puedo encontrar con la fórmula general: menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Busco las soluciones, que no lo voy a hacer acá por cuestión de tiempo, y concluyo. Aquí a vale 1, b vale menos 5 y c vale menos 150. Y concluyo que hay un tiempo negativo, que ahorita que estaba igual de moda los valores negativos, el barril de petróleo llegó a un precio negativo, que viene la parte interpretativa. ¿Qué significa? Que el barril de petróleo en Estados Unidos llegó a un valor negativo. Alguien podría decir, la interpretación será que voy y me van a pagar por llevarme el petróleo. Este es el valor negativo. El valor negativo significó que los buques que llevan el petróleo estaban varados, y vale un precio el que estén varados, o sea, está perdiendo dinero el inversionista al tener su unidad varada, como si fuera un tráiler que cobra por día, un taxi que cobra por tiempo y se queda varado sin pasaje, pues está perdiendo dinero. Esa fue la interpretación del signo negativo, y así fue como se perdió dinero, por eso el signo negativo. Ok, despejamos los tiempos y va a haber un tiempo negativo, que ese no me sirve porque no puedo regresar el tiempo en la física que conocemos, pero hay un tiempo positivo y vale 15 años. Entonces, en los 15 años, ahora sí puedo, ahí se cruzan, y me pide el problema en el inciso B. ¿Qué tan mayor? O sea, ya sé que este fue mayor, como hacerlo a escala, y el problema me dice, ¿qué tan mayor es esto versus este? ¿Qué tan mayor es la ganancia del proyecto 1 versus el proyecto 2 para los primeros 15 años? ¿Qué tan mayor es? ¿Cómo le voy a hacer? Si estas fueron las áreas, ya vimos por qué fueron las áreas. Pues voy a encontrar un elemento diferencial, que en este caso se va a llamar diferencial del tiempo, se va a llamar dt, en una diferencia de tiempo muy pequeña, y voy a encontrar esta altura. Voy a encontrar el elemento área, que llamaba yo en los otros ejercicios,
es igual. En este caso sería la diferencia de utilidad, no de área. Lo voy a poner como área primero, base por altura. Vean cómo se generó un rectángulo muy delgado. Hoy se llama la diferencia de utilidad es igual a la base. ¿Cómo se va a llamar la base? De t. Y la diferencia de altura, el proyecto 1, que es el morado, el proyecto 1, vean cómo nace desde 0, cuando la altura vale 0. Sube hasta la corona del rectángulo el proyecto 1, que es el morado, menos el proyecto 2. Esta será la diferencia de alturas, la diferencia de utilidades. ¿Cómo la voy a calcular? Pues esta me da la altura desde este eje hasta acá. Y esta me da la altura desde el eje T hasta acá. Entonces será utilidad 1 menos utilidad 2. Dicho en forma matemática, 200 más 5t menos 50 más t cuadrada. Esa será la diferencia de alturas. Es la altura, pero del rectángulo delgadísimo que estoy analizando. Entonces me queda por base por altura 200 más 5t, que es la altura morada, menos, y lo encierro en paréntesis, menos 50t, menos 50 más t cuadrada. Voy a sumar términos semejantes, voy a acomodarlo, este de t lo ponemos hasta el final, 50, este t con este, 50, 200, son 150, más por menos, menos t cuadrada, más 5t, ok, por dt. Y ahora resulta que no quiero la diferencia de utilidad, yo quiero todas las diferencias de utilidades, entre los dos proyectos desde el tiempo 0 hasta el tiempo 15. Si yo analizara cualquiera de estos rectángulos, llego a la misma conclusión. Si yo analizo uno de los miles rectángulos delgados que existen acá, llego a la misma conclusión. Y entonces digo, pues voy a hacer la suma de todos los elementos diferenciales de utilidad. ¿Qué es la suma? La integral. ¿Desde dónde a dónde? Cuando t vale 0, hasta que t valga 15. Entonces, lo que hago de un lado, que fue la integral, la hago del otro, necesito hacer la sumatoria de todos, y digo, la utilidad entonces es igual a la integral, que es la sumatoria de todos los rectángulos delgados entre los dos proyectos, no desde el eje del tiempo, ya nada más entre los dos proyectos, desde el tiempo 15 hasta el tiempo 0. Entonces resolveré la integral, sustituiré las cotas superiores y las cotas inferiores, y yo llegué al resultado. En el video viene bastante bien explicado, son las tres integrales, sustituyo la cota superior menos la cota inferior, y ese es el resultado. No me voy a meter tanto en el cálculo, más bien que quede el planteamiento. Y con este problema, exactamente, que se llama otros tipos de aplicaciones, daríamos por concluido el curso, y
la unidad de aplicaciones de la integral, donde como resumen es lo mismo, los planteamientos, nada más en diferentes casos. Gracias por el curso, gracias por las visitas.